Ya, profe. ¿Listo? ¿Terminaste, Daniela? Sí, señor. Bueno, entonces la pizarra es tuya. Si pudiste rayar, Daniela. Ah, perfecto. Muy bien. Sí, espera. No se les olvide que siempre debe ir acompañado de un ángulo. Bueno, para poder realizar esas demostraciones. Entonces, vamos a esperar las respuestas de Daniela. Entonces, como aquí ya nos presentó una división, pues hacemos ley de la orejita, es decir, extremos por extremos. Profe, ese medio, igual que hicimos el primero, ¿sí? Dime, ¿te digo igual que al qué? Que el primero que hicimos. Ojo porque este es el inverso. ¿Listo? Entonces yo podría decir, bueno, 1 sobre secante, perdón, 1 por cosecante, ¿sí? Pero esperemos que Daniela termine. Ahora sí. Entonces nos quedaría 1 por cosecante. ¿Qué? Creo que te quedó al revés el secante sobre cosecante, Daniela. Mira, era 1 por cosecante, es decir, primero va cosecante y abajo va secante. ¿Listo? Ese sería el pequeño errorcillo ahí. Pero el resto está todo bien. Listo, bueno, entonces ven, yo te ayudo a corregir acá. Voy a tachar esto un momentico. Y aquí es cosecante de beta. Si quieres, elimina eso, Daniela, para que eso. Y aquí iría secante de beta.
¿Listo? Entonces ahora si yo digo, bueno, cosecante a qué es igual a 1. Ay, ¿qué pasó acá? Ya. Quedó al revés. Listo, bien. Cosecante 1 sobre seno. Aquí también quedó al revés. Aquí era seno. Listo, y aquí va coseno. Y ahora sí, si operamos 1 por coseno, nos da coseno, y seno por 1 nos da seno. Y si miramos la operación inversa, pues efectivamente nos daría que cotangente es igual a coseno sobre seno. No olviden colocar su ángulo, en este caso era beta. ¿Quién hizo el segundo? Ahí levanten la mano, ahí por el chat, o como reacción, ¿quién hizo el segundo? Ahí por el chat, porfa, envíen la manito arriba. ¿Quién hizo el 1? El siguiente ejercicio. Exactamente. ¿Listo? Si no lo hicieron, está perfecto. ¿Por qué? Porque, como me respondieron por el chat, no se podría realizar porque no tienen el mismo ángulo. Bueno, porque recuerden que había un ángulo alfa, o un alfa, sí, un ángulo alfa, y posterior a ello había un ángulo beta. Si se presenta ese caso, esto no se puede mostrar porque son ángulos totalmente diferentes. Entonces sería falso decir que realizamos ese cálculo. Bueno, entonces ahí no se podría realizar ese ejercicio. ¿Listo? Entonces solo podríamos realizar el primero, que fue el que nos compartió Daniela, y el segundo ejercicio no lo podemos hacer porque los ángulos son diferentes. ¿Listo? No se les olvide esa condición. Los ángulos siempre tienen que ser los mismos. Bueno, entonces, Paola Rodríguez está. Paola Rodríguez está. Sí, profe. Paola, ¿cuáles fueron los grupos de identidades que vimos? Bueno, los grupos de identidades, las recíprocas y las inversas. Exactamente, listo, muy bien. Resulta que pues también dentro de las identidades aparece un grupo muy importante que son las identidades pitagóricas. ¿Listo? Las identidades pitagóricas pues están basadas en el concepto de la teoría de Pitágoras, ¿sí? En cuanto utilizábamos el seno, el coseno, la hipotenusa, pero en pocas palabras nos dice, bueno, la idea es que de las identidades pitagóricas de una sola ecuación vamos a sacar el resto de ecuaciones. ¿Su condición cuál es? Que en este caso, digamos, vamos a escribir la primera identidad pitagórica que sería seno de alfa más coseno de alfa, ¿sí? Si miráramos esto por el teorema de Pitágoras, seno más coseno siempre nos va a dar 1. Bueno, pero aquí en estas identidades pitagóricas, su cualidad o su, digamos, de alguna manera, su característica fundamental es que el seno está al cuadrado y el coseno está al cuadrado. ¿Listo? Entonces yo podría decir, seno al cuadrado de alfa más coseno del cuadrado de alfa siempre va a ser 1. Aquí hallé mi primera identidad pitagórica. ¿Listo? Porque seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre va a ser 1. ¿Listo? Entonces, esta es la primera identidad pitagórica. ¿Listo? Basándonos en el teorema de Pitágoras. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre va a ser igual a 1. Pero yo también podría hallar a que es igual seno al cuadrado de alfa. ¿Listo? ¿A qué sería igual? Basándonos en esta primera. De esta primera sale todo.
¿Listo? ¿A qué sería seno al cuadrado de alfa? Pues muy sencillo. Acá después del igual tenemos el 1, ¿cierto? 1 menos coseno. Exactamente. Como este coseno estaba positivo, pasó al otro lado a ser negativo. Entonces me queda 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Hallamos nuestra segunda identidad pitagórica. Podríamos hallar una tercera que me diga a qué es igual el coseno al cuadrado de alfa. ¿Listo? ¿A qué sería igual al coseno al cuadrado de alfa? Después del igual, desde la primera tenemos el 1. 1 menos seno al cuadrado, alfa. Muy bien. 1 menos seno al cuadrado de alfa. ¿Listo? Entonces, segunda identidad pitagórica. Bueno, tenemos una información muy valiosa que son las identidades inversas, ¿sí? Que me dicen, y vamos a colocarlo acá, que tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Listo? Pero ¿cuál es la característica fundamental de las pitagóricas? La elevación al Al cuadrado. cuadrado. Exactamente. Entonces aquí hacemos una transformación y decimos que tangente al cuadrado de alfa es igual a seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. Y ya hallamos nuestra cuarta identidad pitagórica, ¿cierto? Podríamos hallar una quinta, que sería la inversa. Cotangente al cuadrado de alfa, ¿qué sería igual? ¿Quién me dice? A ¿Listo? coseno sobre seno. Coseno de... ¿Coseno qué? Coseno al, al cuadrado de alfa Ok. Coseno al cuadrado de alfa. sobre Sobre- seno al cuadrado de alfa. Exactamente, muy bien. ¿Listo? Entonces ahí utilizamos ese recurso de las identidades pitagóricas para saber que seno al cuadrado de alfa, ¿sí? Que cotangente al cuadrado es igual a coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado. ¿Listo? Esa sería nuestra cuarta y quinta identidad pitagórica. ¿Listo? ¿Qué nos faltaría hallar? Pues tenemos seno, coseno, tangente, cotangente. Nos faltaría hallar secante y cosecante. ¿Listo? Entonces tómenle nota a este, por favor. Y ya continuamos. Listo. Entonces, para hallar la identidad 6 y 7, la de cosecante y secante, pues igualmente me voy a basar en la ecuación número 1. Entonces, no necesito ahorita en este momento la ecuación 2, ni la ecuación 3, ni la 4, ni la 5. ¿Listo? Solo la ecuación 1. Para poder hallar la siguiente identidad pitagórica, yo voy a dividir en primer lugar todo por seno. ¿Cómo así? Entonces cojo cada elemento de estas identidades y las divido por seno. Entonces digo seno al cuadrado sobre seno, coseno al cuadrado sobre seno,
¿Listo? Y aquí me quedaría 1 sobre seno al cuadrado de alfa. ¿Listo? Y hago esas divisiones. Seno sobre seno, ¿cuánto me daría? Seno al cuadrado sobre seno al cuadrado. ¿Cuánto me daría? Seno al cuadrado sobre seno al cuadrado. ¿Cuánto me daría esa división? Muy sencilla. ¿Quién me dice cuánto me da esa división? Muy bien, 1, ¿cierto? Porque son elementos iguales, pues eso me da 1. Más coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado, ¿cuánto me da? La acabamos de ver. Coseno sobre seno al cuadrado, ¿a qué es igual? Tangente P. Tangente. A cotangente. Cotangente. ¿Listo? Cotangente. Entonces, cotangente al cuadrado de alfa. ¿Listo? Y 1 sobre seno, ¿a qué sería igual? Entonces, rápidamente se van a ir a las identidades recíprocas. ¿M? Y en vez de dejar seno Cosecante. solito, colocan seno al cuadrado. Entonces, ¿a qué sería igual, Daniela? A Cosecante. cosecante ¿al qué? Al Al cuadrado cuadrado de de alfa. alfa. Exactamente. Simplemente esas identidades recíprocas ustedes le ponen al cuadrado para que encuentren ese elemento. Y listo. Entonces yo ya sé que 1 sobre seno al cuadrado de alfa es igual a cosecante al cuadrado. Entonces aquí hallamos nuestra séptima identidad pitagórica. ¿No sería la sexta, profe? ¿Era la O ya me sexta? perdí. ¿Sí? ¿Era la sexta o la séptima? Perdónenme. La sexta, Estamos en cotangente Ah, al ok. sexto. Listo, la sexta. Entonces, esa es nuestra sexta identidad pitagórica. La podríamos organizar diciendo que cosecante al cuadrado de alfa es lo mismo que decir 1 más cotangente al cuadrado de alfa. ¿Listo? Ahí la organicé. Entonces, la podrían dejar de cualquier manera y las dos pues son muy válidas. Bueno, entonces esa sería nuestra sexta identidad pitagórica. Cosecante al cuadrado de alfa es igual a 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Bueno, ¿y cómo la hallamos? Pues dividiendo la identidad número 1 por seno. Bueno, ¿hasta ahí dudas, inquietudes? Bueno, supongo que no. Entonces, como ya hallamos la número 6, ¿sí? Dividiendo todo por seno, vamos a hallar la número 7. Si dividimos ahorita todo por seno, ahora ¿por quién deberíamos dividir? por coseno. Coseno. Por coseno, ¿cierto? Entonces, en vez de seno al cuadrado, pues vamos a colocar coseno al cuadrado. Entonces yo escribo, bueno, seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. ¿Mm? Coseno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. Y 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. ¿Listo? Quedaría de esa manera. Y empiezo a solucionar lo mismo. Seno sobre seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, ¿a qué sería igual? Tangente al Tangente. cuadrado. Muy bien, a tangente al cuadrado. ¿Listo? Coseno sobre coseno, ¿a qué sería igual? Coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, ¿a qué sería igual? No. A A 1, 1. ¿cierto? Muy bien. Y 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. Rápidamente miramos nuestras identidades recíprocas. Y donde esté 1 sobre coseno al cuadrado, ¿qué es igual? Secante de alfa. Secante al cuadrado de alfa, ¿cierto? Ahí hallamos nuestra séptima identidad trigonométrica. Entonces, secante al cuadrado de alfa siempre va a ser igual a tangente al cuadrado de alfa más 1. ¿Vale? Entonces, esta es nuestra
séptima identidad pitagórica. Bueno, entonces hasta ahí dudas, inquietudes. Entonces ya las conocimos todas y ya podríamos empezar a trabajar. Pero como el tiempo es corto, pues por hoy vamos a ver solo la teoría. ¿Listo? Entonces, tarea para el día lunes. Estudiar las identidades, ¿sí? Si pueden hacer una fichita muy bien organizada, la hacen. ¿Listo? Y pues la tienen para trabajar cuando se haga el parcial, ¿sí? O cuando están realizando los ejercicios. ¿Listo? Entonces, en eso consisten las identidades pitagóricas. Entonces, vimos 7 identidades pitagóricas, lo mismo, sino que de seno, coseno, tangente, cotangente, todas al cuadrado, secante al cuadrado, cosecante al cuadrado. Y vimos una adicional, que siempre seno más coseno al cuadrado más coseno al cuadrado, siempre va a ser igual a 1. ¿Vale? Esa sería pues nuestra parte teórica. ¿Listo? Muchachos, chicas y chicos, pues nos vemos el día de mañana en Financiera Muy Juiciosos y pues les deseo una feliz noche para todos y todas. Bueno, que descansen. Gracias, Muchas profe. Buenas gracias, Gracias, profe. noches. Hasta profe. luego. Descanse, Hasta profe. luego. Hasta luego.